Y yo pensaba que explicar las guerras de la Edad Antigua sería complicado, pero bueno, descubrí cómo contártelo de una manera interesante y fácil de aprender. Además, creo que te va a gustar lo que organicé para ti porque vamos a recorrer las guerras más importantes del mundo antiguo, casi como si estuviéramos viajando por el tiempo de manera cronológica, desde los primeros enfrentamientos registrados hasta las grandes batallas del mundo clásico. Y comenzamos con un episodio especial, la que muchos consideran la primera documentada guerra de la humanidad. Sí, escuchaste muy bien, la primera guerra documentada. Un conflicto entre dos pueblos antiguos, poderosos y misteriosos. ¿Adivinas? Los sumerios y los elamitas en la región de Mesopotamia. Puede sonar lejana, incluso irrelevante para nuestra vida actual, pero escúchame muy bien, lo que ocurrió hace más de 5.000 años sentó las bases de lo que sería la guerra como la conocemos hoy. Política, poder, territorio, recursos y relatos. Porque la guerra no solo se pelea en el campo de batalla, también se cuenta y se recuerda. Vamos a irnos bien atrás, donde no existía Roma, ni Grecia, ni Persia, ni siquiera los faraones del Egipto que solemos imaginar. Bueno, casi al mismo tiempo que el primer faraón de Egipto, que fue Narmer, alrededor de 3100 a.C. Pero eso fue otra historia. Continuemos. En su lugar, teníamos un puñadito de civilizaciones nacientes asentadas junto a los ríos, dependiendo de la agricultura, la organización social y por primera vez de la escritura. En el sur del actual Irak, floreció Sumer con ciudades-estado como Ur, Uruk, Lagash y Kish. Estas ciudades eran autónomas gobernadas por reyes sacerdotes que controlaban el comercio, los puntos religiosos y, por supuesto, la guerra. A unos cientos de kilómetros al este, al otro lado de las montañas Zagro, se encontraban los elamitas, en la región del actual suroeste de Irán. Vivían en ciudades como Awan y Susa, y aunque no estaban tan urbanizados como los sumerios, tenían una estructura política y cultural compleja. Entre ambas culturas hubo contacto, comercio y conflicto, por las rutas, por los recursos y por el poder. Ahora sí, después de toda esta introducción, vamos al grano. La guerra fue protagonizada por un rey llamado Enmebaragesi, de la ciudad de Kish. Su nombre aparece en la llamada Lista Real Sumeria, una tablilla que recoge los reyes que gobernaron Sumer y cuánto tiempo duró cada reinado. Enmebaragesi duró, según esa fuente, durante 900 años. Pues obviamente esto es un dato simbólico, porque todos sabemos que este señor no vivió 900 años. Pero eso sí, deja claro que su figura era legendaria. Sin embargo, también lo conocemos por otra fuente, una tablilla cuneiforme que afirma que Enmebaragesi destruyó Elam. Aquí tenemos el dato fundamental. El primer registro escrito de una guerra no es un poema, no es un mito, es una declaración de victoria. Y wow, sí que es fascinante. Como siempre en la historia, hay varias razones posibles. 1. Económicas. Sumer necesitaba materias primas que no tenía, como metales, madera. Elam, con sus montes y recursos naturales, era un objetivo ideal. 2. Políticas. Las ciudades-estado competían entre sí por influencia. Dominar Elam también era proyectar el poder hacia el este. Y 3. Culturales y religiosas. Se creía que el rey era elegido por los dioses. Derrotar enemigos extranjeros también era una forma de demostrar voluntad divina. Y una cuarta razón, menos tangible, pero real, el deseo de gloria, de dejar huella. Eso explica por qué Enmebaragesi quiso registrar su victoria en arcilla. Bueno, y uno se preguntará, ¿cómo en realidad eran estas guerras? Porque fue hace mucho tiempo. Pues imaginémonoslo así. Nada de ejércitos masivos ni batallas campales de película. En realidad eran milicias de campesinos armados llamados por su rey para luchar cuando sea necesario. Tenían lanzas, hachas, escudos de cuero y en algunos casos, carros tirados por onagros, que son una especie de asnos salvajes. No eran tan rápidos, pero bueno, intimidaban. Las batallas eran breves. A menudo el saqueo de una ciudad, la captura de prisioneros y la destrucción de un templo bastaban para declarar la victoria. Y luego venía la parte simbólica.
erigir estelas, grabar tablillas y sobre todo narrar la victoria. La guerra entre Kish y Elam, si bien es poco detallada en los registros, pero sí tuvo consecuencias duraderas, ya que marcó el inicio de una relación de siglos entre ambas regiones, hecha de conflictos, comercio, dominación y resistencia. Con el tiempo, otros pueblos como los arcadios, los babilonios y los asirios también guerrearían contra Elam, y siempre de una forma y otra, los rastros de esta primera guerra seguirían presentes. Pero también hay que hablar del componente mitológico. Algunos textos presentan a Enmebaragesi como una figura casi divina. Otros lo vinculan con personajes como Gilgamesh, el héroe legendario de Uruk. La frontera entre historia y mito en esa época era difusa. Y eso también es parte del encanto. Porque lo que sabemos lo sabemos gracias a esos pueblos que decidieron escribir, que no se conformaron con vivir, sino que quisieron dejar un testimonio, y ese testimonio, 5000 años después, nos habla. La guerra entre sumerios y elamitas fue el primer conflicto armado del que tenemos constancia escrita. Pequeño en escala, pero inmenso en significado. Nos recuerda que la guerra no es una invención moderna, que desde los orígenes de la civilización, los seres humanos hemos luchado por recursos, por poder y por creencias. Y que siempre hemos debido recordar estas luchas. En el próximo episodio de las luchas hablaremos de la guerra de Troya, mito y realidad de un conflicto legendario. Gracias por escuchar. Si te ha gustado, compártelo, suscríbete y sígueme en redes. Y sobre todo, no dejes de hacer preguntas. La historia está llena de preguntas inesperadas. Hasta la próxima batalla.